Les quiero decir que tenemos algunos problemas técnicos y no nos es posible transmitirlo. Vamos a estar trabajando sobre transmitirlo en Facebook, pero en caso de que no, de todos modos se graba y se va a subir la conferencia a un canal de YouTube que después más tarde les damos el enlace, ¿no? Trabajamos en eso y en cuanto podamos transmitir, empezar la transmisión lo hacemos y en caso de que no, se está grabando para después pasárselos por un enlace en YouTube. Muy bien, ahora sí pasamos a empezar. Cualquier cosa, quien nos llegó a escanear este código QR, como les dije, Angie va a estar compartiendo en el chat el link del formulario para que puedan ir completando sus datos. Muy bien. Me gusta empezar dando una definición teórica de lo que es conducta y comportamiento para después avanzar a qué creemos que es conductas desafiantes. Podemos definir la conducta, hago un paréntesis, seguramente según la formación que nosotros tenemos, la experiencia que tenemos en el campo, va a ser nuestra definición de conductas. Un poco con mi experiencia en el aula me llegó esta definición. El actuar de un sujeto frente a diferentes estímulos. Estos pueden ser externos o internos, ¿sí? Y también refleja todo lo que hacemos, decimos y pensamos, es decir, una acción. Ahora, si decimos comportamiento, podemos decir aquellas reacciones que generan esos estímulos dados en un tiempo y lugar determinado. Y me gusta empezar hablando de conductas porque seguramente cuando estamos en el aula ya se nos viene algo negativo, ¿sí? Se nos vienen ruidos, agresiones, niños yéndose, escapándose, llorando. Pero ¿qué pasa si esos estímulos externos e internos no son negativos, son positivos? O si esos estímulos nos generan algo positivo. ¿Nuestra conducta va a ser negativa? No. Nuestra conducta o nuestro accionar va a ser positivo. ¿Sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro del aula seguramente cuando mencionamos conductas o vemos algún comportamiento, seguro destacamos o remarcamos lo negativo y no remarcamos esas intervenciones positivas que tienen nuestros estudiantes, que son muy importantes de resaltar. ¿Por qué no las remarcamos? Porque muchas veces esas reacciones o acciones positivas que tienen nuestros estudiantes son normales para nosotros las normas sociales. Pero quizás para ellos no lo son, quizás para ellos no es tan común tener esas intervenciones positivas. Por eso cuando pasa, tenemos que ser capaces de celebrarlo y motivarlo, a que vuelvan a hacer, a que lo vuelvan a repetir y esas acciones positivas puedan ser parte de la rutina de la persona. Pero si esa persona tiene una conducta positiva y porque para nosotros es lo normal o lo que tiene que hacer, seguramente lo va a hacer, como no me lo destacaron, veo si lo vuelvo a hacer. En cambio, si me lo motivan y me lo festejan, digo, ah, me gusta que me lo festejen, lo voy a volver a hacer. Y así vamos a generar esas intervenciones positivas dentro de los estudiantes. Ahora, ¿qué entendemos por conductas desafiantes? Me imagino que si decimos la palabra conducta ya se nos viene algo negativo. Y si decimos la palabra conductas desafiantes, ¡oh!, se nos viene algo peor. Pero generalmente nosotros como educadores tenemos una mal concepción de la definición de conductas desafiantes. Generalmente comprendemos por conductas desafiantes a aquellos estudiantes que tienen diferentes comportamientos o accionares que nos desafían a nosotros, ¿sí? Ah, este chico se comporta así y me desafía a mí a repensar mis prácticas, a ver si estoy haciendo algo bien, o me saca de quicio, me saca la paciencia, y por eso nosotros creemos que esa persona tiene conductas desafiantes. Pero en realidad estamos equivocados. Cuando hablamos de conductas desafiantes, hablamos de conductas, ¿sí?, que son desafiantes para la persona. Entonces podemos definir a conductas desafiantes como cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre el riesgo de interferir con el aprendizaje de la persona
o su participación en interacciones sociales. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro, la conducta desafiante no es lo que nos desafía a nosotros, sino lo que desafía a nuestro estudiante a poder aprender o a poder interactuar con otros. Nosotros crecemos, nos desarrollamos y nos formamos, desarrollamos nuestra personalidad a través de nuestras experiencias, ¿sí? Y a través de eso vamos aprendiendo a través de lo vivido. ¿Qué pasa si una persona no tiene esas posibilidades? Es desafiante. Y por otro lado, conductas desafiantes no es únicamente ruido, movimiento, agresiones. Aquella persona que permanece en silencio pero no puede focalizar la atención o no puede interactuar con otro, por más que no haga ruido, también es una conducta desafiante, ¿sí? Por eso es importante entender que conducta desafiante no es lo que nos desafía a nosotros o lo que más nos cansa en el aula, sino lo que desafía a la otra persona a poder aprender, a poder enfocar su atención. Entonces, conducta desafiante también puede ser un niño que se nos quede dormido en el aula o que se nos duerma como estrategia de escapar a una actividad, ¿sí? No es únicamente lo ruidoso. Para empezar a abordar estas conductas desafiantes, siempre digo que es muy importante identificar o descartar lo clínico. ¿Por qué? Y pongamos un ejemplo básico, pero podemos profundizar más. A nosotros nos duele la muela. Perdón, voy a volver atrás para ser claro. Tengamos en cuenta que cuando leí la definición de conductas desafiantes, hablé de patrones repetidos de comportamientos. No es que pasa una vez y terminó. Pasa en el tiempo y pasa en el tiempo y si no lo abordamos, sigue pasando en el tiempo. Cuando hablo de la importancia de identificar o descartar lo clínico, me gusta poner un ejemplo nuestro, independientemente de una condición de discapacidad. Cuando a nosotros nos duele una muela, ¿sí? ¿Tenemos ganas de ir a trabajar? No. ¿Tenemos ganas de interactuar con otros? Menos, tampoco. ¿Y por eso tenemos conductas desafiantes? No. ¿Cuál es la diferencia? Vamos al dentista, el dentista nos arregla esa carie y esas conductas o esos comportamientos nuestros desaparecieron, ¿sí? Porque había algo clínico. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Muchas veces hay algo clínico, ¿sí? Pero hay una barrera en la comunicación, ¿sí? Especialmente la comunicación expresiva, que genera que esas personas no puedan decir, me duele la muela, me duele la panza, no tienen las herramientas. Entonces, ¿cómo lo van a expresar? A través de una conducta. Y eso no es una conducta desafiante, es una forma de comunicación natural donde la persona dice, me duele algo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser los responsables de darle las herramientas para que puedan expresar qué les duele. Veamos un videíto. Marta, te pido que me digas si se ve bien y se escucha bien por las dudas. De acuerdo, sí se ve bien. Sí, adelante, sí. Muy bien. Él es Fede.
Es un alumno mío, siempre agradezco a los padres de Fede que me compartieron este video de Fede en el hogar para usarlo con fines educativos con ustedes. Es muy divertido, que le gusta jugar, divertirse. Y aparte tiene un síndrome, síndrome de Charge. Para quien no conoce, el síndrome de Charge es un síndrome que está asociado a la sordoceguera y más allá de eso, este síndrome contrae que la persona tenga malformaciones en diferentes partes del cuerpo y que estén mal desarrolladas. Fede tiene fisura palatal, es decir, no puede cerrar la boca y aparte tiene cólicos. Entonces, al no poder cerrar la boca y estar todo el tiempo aspirando aire, los cólicos en Fede son recurrentes. En el video podemos ver a Fede teniendo un cólico en el hogar. Ha pasado en el aula eh, de que Fede durante la jornada y que gente diga es un berrinche. ¿Sí? La palabra berrinche eliminémosla de nuestro diccionario de conductas. He escuchado gente decir es un berrinche y sinceramente no era un berrinche. Pero nosotros como educadores solemos asociar cualquier llanto, cualquier grito, cualquier tipo de conductas, cuando no sabemos qué puede ser, a los berrinches. Ah, no quiere trabajar. Ah, no le gusta esta actividad. Fede en ese momento y en momentos en el aula le agarran esos cólicos. Y si nosotros no sabemos lo que Fede está atravesando, vamos a estar muy errados. E incluso si no tenemos comunicación con las familias y que la parte de la cosa asociando esos cólicos con un berrinche, podemos hacer que Fede pase malos momentos en la escuela. En este video podemos ver a Fede diciendo, me está doliendo la panza. Hagamos de cuenta que Fede no tiene cólicos, que Fede tiene apendicitis, ¿sí? Que es un dolor similar en una zona similar. Y lo expresa de la misma manera porque no tiene las herramientas para comunicar de manera puntual, me duele acá. Y nosotros como educadores en el aula seguimos creyendo que es un berrinche. Pasa el tiempo, pasan los días y ese berrinche que es apendicitis se convierte en una peritonitis. ¿Qué hacemos ahí? Con nuestro accionar, con etiquetar es un berrinche, quizás podemos estar poniendo en riesgo la salud de nuestro estudiante. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando veamos una situación de crisis donde el alumno llore, donde el alumno esté pasando malos momentos, preguntémonos, ¿qué nos está queriendo comunicar? ¿Sí? Como les dije, la importancia de descartar lo clínico. Ahora, si hablamos de conductas desafiantes, tenemos cuatro posibles disparadores de la conducta. El primero, por organización sensorial. Es decir, estamos todos reunidos en un salón, la música está muy fuerte y entramos con Juan y por la música fuerte Juan se empieza a golpear la cabeza, se tira al piso, empieza a llorar. O estamos en un ambiente oscuro, estamos en un cine y de golpe salimos a la luz y Juan tiene baja visión, tiene fotofobia. Y salir de la oscuridad al espacio muy luminoso le hace que se le dispare la crisis. Eso es un disparador por organización sensorial. Por otro lado, tenemos un disparador por factores atencionales. Es decir, Juan empieza a morder su mano porque la maestra está trabajando con otro alumno. Juan empieza a llorar porque la maestra no le está dando la atención. ¿Sí? El disparador de la conducta con fin de llamar esa atención. Por otro lado, tenemos un disparador tangible, ¿sí? Que es cuando el comportamiento está medido por el ambiente, un objeto o una persona. Esas personas que quizás necesitan estar en el aula, por ejemplo, con una soga y se autorregulan con esa soga, pero si le sacamos la soga, sonamos. Y por último, tenemos el disparador de escape. Es decir, Juan se tira al piso cada vez que tiene que ir a terapia física. O yo le digo a Juan,
Juan, tenemos que trabajar en matemática y Juan sale corriendo. ¿Sí? Tenemos estos cuatro posibles disparadores de la conducta. Ahora, seguramente si cada uno de nosotros piensa en nuestras experiencias, seguramente conocimos a algún estudiante que presente más de un disparador a la vez. Pongamos un ejemplo. Juan es mi alumno de ejemplo. ¿Sí? Juan presenta un disparador sensorial. Cada vez que entramos al aula hay mucha iluminación y él busca irse y se enoja, pero yo lo tengo sentado enfrente de la ventana. Por eso mismo, Juan busca escaparse, busca salir del aula cada vez que yo intento que se siente y que realice una actividad. Él busca pararse, se enoja, me empuja y quiere salir corriendo. Y por ende, yo digo, Juan no está prestando atención, no puedo hacer que se enfoque en la actividad que quiero hacer. Tenemos tres disparadores: sensorial, atencional y de escape. ¿Por dónde creen que podemos empezar? Porque si empezamos abordando los tres disparadores a la vez, va a ser mucho para la persona y va a ser mucho para nosotros, ¿sí? Va a ser agobiante para todos, porque es un montón. Es cambiarle la estructura a la persona, es querer nosotros implementar muchas estrategias a la vez. Empecemos por uno. Empecemos por el disparador que más lo excluye, por el disparador que ponga más en riesgo su salud y la de su entorno. En este caso, tendríamos que empezar cubriendo el disparador sensorial, el nivel de iluminación que le entra a Juan. O ponemos una cortina, o lo cambiamos de lugar, organizamos el entorno. Una vez que organizamos el entorno, no significa que Juan va a querer entrar y ponerse a trabajar. No, si lleva tiempo queriéndose escapar, seguramente ese lugar, más allá de que hayamos realizado los ajustes necesarios en el entorno, seguramente no va a ser un lugar de su agrado porque mucho tiempo estuvo escapándose. Entonces, tenemos que cubrir ahora el disparador de escape. ¿Cómo hacemos que Juan quiera estar en el aula? ¿Cómo lo traemos a Juan en el aula? Si yo soy Juan, yo odio las matemáticas. Si a mí me dicen, vení, Nehuen, que vamos a trabajar matemática, me voy más lejos todavía, me corro más rápido, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué le gusta a Juan? ¿Cuáles son los intereses de Juan? ¿Cómo puedo hacer para que este entorno sea un entorno de su agrado primero? ¿Sí? ¿Cómo puedo crear el concepto de aula en Juan? Porque quizás ese lugar que tan mal le hacía no era un aula para él. ¿Cómo creamos el concepto de aula en él y que esa aula sea un lugar de agrado? Entonces, una vez que poco a poco logramos que Juan empiece a ingresar al aula, que se empiece a sentar en el aula, empezamos a trabajar lo atencional. Y cuando digo empezamos a trabajar la atencional, no es lo sentamos en la silla, 40 minutos de actividad y tenés que responder los 40 minutos. No, tiene que ser progresivo. Si Juan antes no se sentaba y ahora se sienta 2 minutos, reconózcanlo como un logro de ustedes, como un logro de Juan y celébrenlo. Y pónganse como objetivo que la próxima semana se siente 5 minutos. ¿Sí? En nuestra ansiedad docente, porque tenemos muchas exigencias, muchas responsabilidades, queremos que la actividad nos salga perfecto, muy rápido, que empiece y termine y que nadie se desconcentre. Y trabajamos con personas, ¿sí? Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su forma de entrar, de formar un vínculo. Entonces vayamos progresivo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que dijimos, no cubrimos los tres. Empezamos cubriendo lo sensorial, ¿sí? Tenemos lo sensorial, lo celebramos porque es un esfuerzo por nosotros como equipo. Celebramos que cubrimos lo sensorial, vamos por el escape. Una vez que logramos que Juan entre al aula, lo celebramos, se lo motivamos a Juan y lo celebramos para nosotros. Y una vez que Juan entró al aula, celebremos cada ratito más que se sienta a trabajar con nosotros. Motivémoslos a él y motivémonos nosotros, ¿sí? No intentemos a la hora de querer abordar la conducta, de tener una intervención que hagamos así y listo, desapareció la conducta. No hay recetas.
Si alguien de ustedes tiene una receta, les dejo mi mail y me la comparten. Pero yo hasta el momento no conocí, no encontré ninguna receta y miren que la busqué, ¿sí? Entonces vayamos poco a poco y motivando a la persona, motivándonos a nosotros, ¿sí? Voy a hablar de dos herramientas, no les dije, pero bueno, van a haber diferentes materiales que vamos a ver a lo largo, como van a ser estos registros de la conducta y las evaluaciones que veamos. Para quienes no trabajaron nunca con registros de la conducta, son unas herramientas que están muy buenas. ¿Sí? Lo podemos ver en pantalla. Y el objetivo de este registro es llevar registro, por supuesto, de cada vez y cada momento que pasa la conducta. ¿Sí? Pueden ver que tenemos la columna de horarios, que es en el horario que pasó esa conducta. El lugar, ¿sí? Que cuando digo lugar no es en el CAM, sino en qué parte del CAM. El antecedente, qué generó, qué disparó esa conducta, qué creemos, porque esto lo completamos a través de la observación, la conducta, cuál fue la conducta en ese momento y las consecuencias, qué generó esa consecuencia. Y por último, tenemos una columna donde dice función, la función de la conducta. Y ahí tienen que agregar ustedes, marcar ustedes qué creen o cuál fue la función. ¿Fue por organización sensorial? ¿Fue por atención? ¿Fue por tangible o por escape? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a llevar a cabo el registro de estas conductas cada vez que pasen, ¿sí? Para empezar a identificar el horario, el lugar, el antecedente y la función posible y poder empezar a descartar diferentes eh, cuestiones que nosotros quizás tenemos en mente y no estamos seguros. Ahora, gracias a una maestra que trabajaba conmigo, me enseñó que este registro de la conducta, que parece que sirve para anotar lo negativo, esa maestra me enseñó que también sirve para identificar los positivos y los logros. Una vez yo estaba en el aula trabajando con mis alumnos, ya era casi mitad de año, y llevaba a cabo el registro de la conducta y llevaba ya completas varias de estas hojas. Y aparte de eso, mitad de año, no trabajaba solo con un alumno, tenía 8, venía cansado de todo el año, hacía frío, estaba en el peor momento. Y estaba en un momento donde creía que ninguna de mis intervenciones estaba funcionando. Hasta que en un momento entró una maestra y se puso a ver los registros de la conducta conmigo, porque calculo que me vio mi cara de frustración, y me dice, pero Juan se está portando mejor. Y yo no se está portando mejor. Sí, me dice. Y ella me muestra en los registros de la conducta que yo estaba completando, que la conducta que en enero pasaba 20 veces en un día, en febrero estaban pasando 18 veces. Y en marzo estaban pasando 15 veces. Y en abril estaban pasando 10 veces. Y en mayo estaban pasando 8. Y en junio pasaban 5 veces en el día. Pasa que yo estaba tan cansado, tan agobiado, tan metido dentro de la dinámica, que esas 5 veces que esa conducta pasaba, por mí contaban como 2. Estaba tan agobiado que no era capaz de reconocer o no era capaz de ver que esa conducta de pasar 20 veces en un día al principio del año, a la mitad del año solo pasaba 5 veces. Por eso es importante llevar el registro de la conducta, porque aprendí gracias a esa maestra que también sirve para identificar los logros, ¿sí? Y por ende, esto también sirve para compartir con las familias, de marcar los logros o también compartir, está pasando esto en este momento por estas cosas. En casa es igual y también lo podemos compartir con la familia para ver qué pasa, porque muchas veces quizás tenemos la misma conducta, pero el disparador es diferente en el hogar que en la escuela, o el nivel de gravedad es diferente en el hogar y en la escuela. Por eso es tan importante llevar a cabo estos registros de la conducta. Les digo de vuelta, esto lo tienen
a disposición al final del webinar. Únicamente vayan completando el formulario del QR y que Angélica está compartiendo en el chat para poder registrar y compartirles el material. Por otro lado, tenemos las evaluaciones, ¿sí?, de detección de la conducta. Esto también lo van a tener a disposición y es muy fácil de completar y da mucha información. Como pueden ver, la primera parte de esta herramienta de detección dice cliente, fecha, informante, y entrevistador. Cliente sería nuestro estudiante. Figura cliente porque es una traducción al español del inglés. Fecha, la fecha que se realiza la evaluación. Informante es la persona que está dando la información y el entrevistador es quien está haciendo la pregunta. Por ejemplo, si lo hacemos con familias, yo, Nehuen, soy el maestro, voy a ser el entrevistador. La madre de Juan va a ser la informante y el cliente va a ser Juan, ¿sí? Después vamos a tener una columna que dice relación entre informante y cliente, donde vamos a tener que poner cuál es la relación con el cliente. Si somos maestros, ponemos docentes, si somos familias, ponemos familias. ¿Hace cuánto conocemos a la persona, no? ¿Cuál es el vínculo que tenemos con el cliente que estamos haciendo esta evaluación? ¿Interactuamos a diario con esa persona? ¿En qué situaciones? En el último cuadro tenemos una parte que dice información de la conducta desafiante, ¿sí? Y nos hace marcar y describir. ¿Es agresión, autoagresión, estereotipia, destrucción u otro? En el número 2 dice frecuencia. La frecuencia de esa conducta, cada hora, diariamente, semanalmente, con menos frecuencia. En el número 3 dice gravedad, el nivel de gravedad de la conducta, leve, moderado, grave. En el número 4 las situaciones en las que es más probable que ocurra el comportamiento. En el número 5 las situaciones en las que es menos probable que ocurra este comportamiento y la descripción. ¿Qué le sucede a la persona justo antes que ocurra el comportamiento? La pregunta 6. La pregunta 7 dice, ¿qué le sucede a la persona apenas finaliza el comportamiento? Y por 8, tratamientos actuales, tratamientos clínicos que capaz nos pueden dar información de diferentes situaciones. Esta es la primera parte de esta evaluación y en mi experiencia haciéndolo, me hizo reflexionar sobre cuánto conozco a mi estudiante, sobre cuánto conozco esa conducta que está pasando de la que tanto me quejo. En ocasiones me daba cuenta que no tenía tanta información, que únicamente solo me molestaba y que después mis fundamentos eran bastante incompletos. Esta primera parte de la herramienta me hizo reflexionar sobre cuánto conozco a mi estudiante. Por último, y acá tenemos un ejemplo armado, esta es la última parte de la evaluación, tenemos 16 preguntas que se completan con sí, con no y con no aplica. El no aplica significa no estoy seguro de esto, pero voy a volver al aula, voy a volver al hogar y lo vamos a volver a ver. Pueden ver en el cuadro de resultados cómo se figuran los resultados. Por ejemplo, la pregunta 1. ¿El comportamiento ocurre cuando la persona no recibe atención o la persona referente presta atención a otra persona? En mi estudiante yo puse que sí, pongo un sí. 2. ¿El comportamiento ocurre cuando se le niegan las solicitudes de artículos o actividades preferidas a la persona o cuando se les quitan? Puse que sí. Pregunta número 3. Cuando ocurre el comportamiento, ¿las personas referentes tratan de calmar a la persona o involucrarla en actividades preferidas? Puse que no. 4. ¿Se comporta bien la persona cuando recibe mucha atención o cuando las actividades preferidas están disponibles libremente? Puse sí. Vamos ahí. Tenemos las primeras 4 preguntas y en el cuadro de resultados tenemos en la parte que dice elementos marcados con sí, tenemos 1, 2, 3 y 4 que se refieren a las primeras 4 preguntas. En la pregunta número 1 puse que sí, en la pregunta número 2 puse que sí, en la número 4 que sí. El total es un 3, entonces en ese total podemos ver en las 5, 6, 7 y 8 que puse 4 sí. Entonces en el total va a ir un 4. En la pregunta 9, 10, 11 y 12 puse un 1 y un no aplica. Entonces va un 1 y algo que me llevo de tarea para el aula. Y en la 13, 14, 15 y 16 puse un 0 y un no aplica, algo que tengo que ver. Entonces cuando vemos el total en el cuadro de resultados,
vamos a ver que la mayor cantidad de sí la puse en las 5, 6, 7 y 8. Puse 4 sí. Y esto me marca que hay un disparador social de escape a las actividades. Pero en la pregunta 1, 2, 3 y 4 me está marcando otro disparador social que tiene que ver con la atención y lo tangible. Entonces, esto nos marca que este estudiante en cuestión está presentando dos disparadores. El disparador más grande es lo social, el escape a las actividades, y el siguiente disparador es social por la atención y los artículos de preferencia. ¿Sí? Ahora, si volvemos al ejemplo cuando hablábamos de los disparadores, no tiene sentido que el de escape a las actividades nos dé más y que atrás haya otro disparador que tiene que ver con atención, porque si la persona escapa, ¿cómo vamos a tener la atención? Y por último, la 9, 10, 11 y 12, que 13, 14, 15 y 16, nos deja algo que tenemos que volver a ver, pero también nos sirve para descartar que quizás no hay nada sensorial y no hay nada clínico. ¿Sí? Entonces, estas evaluaciones nos sirven para identificar los posibles disparadores y descartar. ¿Sí? Entonces digo, bueno, va más por lo social, vamos a empezar a trabajar ahí. Voy a tomar agua. Bien, y esto lo podemos hacer nosotros en el aula, lo podemos hacer en conjunto con la familia y ver qué información brinda la familia también. ¿Sí? De vuelta, esta herramienta va a quedarles a disposición de ustedes al final del webinar. Ahora, estuvimos trabajando mucho, o estuvimos hablando mucho eh, sobre la persona, ¿sí? Muy enfocados en la persona, en su condición, en su conducta. Pero ¿qué impacto tiene el entorno en la conducta o en el comportamiento? Anteriormente, en un modelo clínico de la discapacidad, persona y en su condición, en su se decía anteriormente, ¿no? Y cualquier problema o cualquier situación fuera de lo normal era culpa de la persona. Hoy día, gracias a Dios, estamos atravesados de un modelo social de la discapacidad donde primero vemos a la persona y su ser. ¿Tiene una condición? Sí, pero la condición no describe a la persona. Primero vemos la persona y su condición, como otras cualidades que tiene la persona. Entonces, dentro de este modelo social, se empieza a poner a la lupa todo el entorno de esa persona, con el objetivo de eliminar barreras a través de la creación de ajustes razonables para generar accesibilidad. Y cuando digo que se pone en la lupa el entorno de las personas, nos incluimos a nosotros, como docentes y como partes de una comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de conductas desafiantes creemos que es la persona que se está portando mal y lo tiene que cambiar. Juan está haciendo esto y lo tiene que dejar de hacer y lo tiene que cambiar. Pero esta intervención implica cambios en los sistemas sociales, no únicamente individuales. Entonces, si queremos que un alumno cambie determinada conducta, miremos el entorno y dentro del entorno mirémonos a nosotros. ¿Sí? Porque si pretendemos que esa persona cambie, tenemos que cambiar todos los que estamos alrededor de la persona. Entonces grabémonos esta frase. La intervención implica cambiar los sistemas sociales, no simplemente los individuales. Muchas veces cuando hablamos de conducta y lo asociamos con berrinches, es porque estamos poniendo el ojo en esto, en lo que vemos. La persona que se golpea o intenta golpear a otros, la persona que llora, la persona que no quiere trabajar, y eso lo etiquetamos con berrinchudo. Y estamos equivocados. Lo que tenemos que ver es todo lo que está debajo del iceberg, ¿sí? Y nos tenemos que preguntar, ¿qué genera que esa persona tenga esos comportamientos? Y a partir de ahí empezar a hacer deducciones, ¿sí? No etiquetar con un berrinche. Nuestro objetivo es lograr que nuestro estudiante alcance su máximo potencial. Entonces tenemos que trabajar en el aula con nuestro estudiante
con la familia como pilar fundamental del equipo y con la comunidad. Muchas veces, le digo, quizás en otras escuelas, los estudiantes llegan a la escuela y comparten sus experiencias y todo lo que están haciendo fuera de la escuela, a los lugares que pasean. Y quizás en nuestros trabajos no pasa. Quizás en nuestro trabajo o con estos alumnos, las familias no tienen las herramientas o no se sienten seguras porque son padres, no son maestros, porque padre se hace, no se nace. Entonces, nuestros alumnos no tienen esas experiencias. Y nuestra responsabilidad como educadores quizás sea brindar esas herramientas desde la escuela y mostrarle a la familia que sí se puede. Por eso nuestra responsabilidad tiene que ver con un trabajo en la comunidad. Y siempre comparto una experiencia de un estudiante con el cual yo empecé a trabajar cuando trabajaba en la institución Fátima en Buenos Aires, que es una institución para personas con sordoceguera y discapacidad múltiple. Yo empecé trabajando como auxiliar docente en el primer año de mi carrera, ¿sí? Sin ninguna herramienta, no sabía de conductas, no sabía de comunicación, simplemente trabajaba ahí para ver si me gustaba lo que estaba estudiando. Si no me gustaba, me cambiaba de carrera, me cambiaba de trabajo. Pero por suerte lo conocí a Tiago y me enamoré de este trabajo. Tiago es una persona que cuando años atrás, cuando era más chiquito, allá por los 8 o 7 años, era muy agresivo, ¿sí? Con otros, con él. Y me pasaba que muchas veces habían paseos y yo no podía salir porque me quedaba con Tiago, porque ¿qué va a pasar si a Tiago le agarra una crisis en el paseo? Y yo me quedaba. Y lo primero que pensaba era, cuando me convierta en maestro, voy a intentar darle estas experiencias a él. Un año después, llegó la posibilidad de que me convertí en maestro. Y fuimos a un shopping de Buenos Aires. Mis colegas me decían, pero ¿cómo vas a hacer si le va a agarrar una crisis? La mamá de Tiago, que es una de las mejores maestras de vida que tuve, me preguntaba qué íbamos a hacer, pero a la vez estaba contenta, pero con miedo de lo que podía pasar. Y mi respuesta era, yo pienso que va a pasar la crisis, porque se va a enfrentar a una experiencia nueva que nunca tuvo. Pero hay experiencias que se tienen que trabajar en contexto. Entonces ahí fuimos, con Tiago y todo el grupo. Y en esa primera salida, la crisis pasó. Volaban las mesas. Tiago estaba pasando por un momento de mucho enojo y ahí estábamos trabajando con él en contexto. Lo más impactante para mí en ese momento fue cuando se acercó la seguridad, que a lo lejos venía tocando el silbato y como en cualquier discusión o pelea, la seguridad se mete, saca uno, saca el otro. Y en ese momento, cuando me vieron a mí con Tiagui, la seguridad se quedó paralizado. No sabía si agarrarme a mí o agarrarlo a Tiago, no sabían qué hacer. En ese momento, después de que pasó la crisis, me quedé reflexionando sobre esa situación y los comprendí. Dije, a esa persona de seguridad, como a muchos profesionales de la salud o de otros ámbitos, en su formación nunca le enseñan cómo intervenir con alguna persona en condición de discapacidad. Y estoy seguro que tampoco tuvieron una experiencia así anteriormente. Entonces ahí dije, los mejores maestros que podemos tener son nuestros alumnos. Y el mejor maestro que puede tener la comunidad son nuestros alumnos. Pero es nuestras experiencias, ¿sí? Porque dándole las experiencias a ellos, también la comunidad aprende. Nos llevó un año de salidas constantes hasta que la mamá nos pudo acompañar. Y la alegría de esa mamá era incomparable. Hoy, casi 10 años después, Tiago puede compartir y participar de cualquier actividad social. Entonces tengan en mente esto. Cualquier actividad, sí, o cualquier experiencia que ustedes sientan que puede generar algo,
y no se sientan muy seguros, traten de darla, porque lo que hagan hoy va a impactar en el futuro y en el futuro va a dar muchas oportunidades. Muy bien. Marta, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos todos bien? No veo mucho movimiento en el chat, Neguen. Aquí nada más hemos puesto nuestra encuesta. Les pedimos a todos que si tienen alguna pregunta, ahora es el momento ideal para hacerla, ¿verdad? Si tienen alguna duda con alguno de sus estudiantes, con alguna conducta que les cueste trabajo, pues creo que podríamos consultar a Neguen. Ahorita es el momento para hacerlo. Entonces les pedimos si tienen algún comentario también, se pueda poner en el chat y así poder resolverlo, ¿sale? O escriban que están despiertos, por lo menos, que no se nos durmieron, ¿sí? Espero 2 minutitos y si no hay otra pregunta, sigo. Pongan, estoy despierto, Nehuen, por lo menos. Dicen que todo súper claro, aquí ya empezaron a llegar Bien, bien, mensajitos. bien. Entonces están despiertos, bien. Ajá, exacto. Entonces dice una pregunta, ¿cómo hacer la contención en los momentos de crisis? Comunicación. Y podemos decir que todo el mundo comunica a través de la conducta. ¿Sí? Un bebé puede llorar cuando tiene hambre, está mojado, o un alumno puede, o una persona, un adulto puede bostezar o no contestar en el chat cuando está aburrido. Todos comunicamos a través de la conducta, ¿sí? Muchas veces, incluso cuando somos inconscientes de eso, lo estamos haciendo. Y ahora les pido que miren eh, esta parte de la pantalla, esta ecuación matemática, ¿sí? Y ahora sí, que escriban rápidamente qué se les viene a la cabeza. Y ahora sí los hago participar. Si no hay preguntas, cuéntenme qué ven en pantalla, qué se les viene a la cabeza cuando ven estas imágenes. Tenemos, antes de que te contesten, tenemos dos preguntas, Nehuen. Una es, ¿cómo hacer la contención en momentos de crisis? Y la otra dice, ¿cuánto tiempo aproximadamente se requiere registrar la conducta? Bien. Con respecto a la contención, ¿cómo hacemos la contención? En mi experiencia hay un montón de cosas, lo vamos a ver ahora en la parte de prevención, ¿sí? Pero me adelanto un poco. Imagínense a la persona como un semáforo verde, amarillo y rojo, ¿sí? Si ya hablamos de contención es porque la persona llegó a rojo. Y nuestro accionar tiene que ser de verde a amarillo. Cuando la situación está en amarillo, la persona ya nos está comunicando algo y ya hay indicios de que puede pasar a rojo y tener una crisis. Entonces nuestro trabajo es llevarlo de amarillo a verde y de verde a amarillo, de amarillo a verde. En caso de que pase una crisis y la persona pasa a rojo, primero siempre se recomienda tener un plan de acción frente a eso, ¿sí? Pero de vuelta, si tenemos que hacer el plan de acción, seguramente hay un montón de cuestiones que tengamos que descartar primero, que hay un montón de ajustes y acomodaciones que podemos hacer para que no llegue ese momento de contención. Pero en caso de que pase, existen algunas tomas, movimientos para hacer para poder hacer que esa situación no sea tan peligrosa. No las estoy mostrando ahora, las tengo en video para después creo que las podría compartir, pero me gusta hablar del abordaje desde antes, de todo lo que tenemos que ver, ¿sí? Igualmente cuando hablemos de prevención lo vamos a tocar. Y por otro lado, no hay un tiempo para llevar al registro de la conducta, ¿sí? El ideal sería ir completando ese registro de la conducta a medida que tenemos la estrategia de intervención, entonces ir registrando, ¿sí? Cómo va siendo la estrategia, porque capaz llenamos el registro de la conducta y tenemos estrategias y con estas estrategias vemos que lo empezamos a llenar más, tenemos que cambiar la estrategia. O tenemos una estrategia mientras vamos llenando el registro y vemos que esto dejó de pasar, estamos haciendo bien el trabajo, ¿sí? Con respecto a la primera pregunta, lo vamos a ver en la parte de prevención. Bueno, alguien escribió en el chat que vio en pantalla. A ver, ahí pude abrir el chat. Lo que observo es que me duele la cabeza, no puedo hablar, no sé cómo decirlo. La única forma es manifestándolo, el dolor de otra forma. Muy bien.
Generalmente mucha gente me dice, me pasa algo, no lo puedo decir, me enojo. Siento algo, no lo puedo decir, me enojo. Y creo que esa es un poco la concepción que tenemos de comunicación y conducta. ¿Qué pasa si yo les digo, me pasa algo, lo estoy diciendo y el entorno no me entiende? Entonces me frustro. ¿Qué pasa si nuestro alumno lo está diciendo y nosotros no lo estamos entendiendo, no lo estamos leyendo y hacemos que la situación pase a rojo? La comunicación no es únicamente verbal, la persona puede comunicar a través de expresiones faciales, rigidez muscular, movimientos corporales, donde eso también tenemos que ser capaces de leerlo. Independientemente de eso, les cuento una pequeña historia. Yo tuve la posibilidad de estar en Perkins y llegué sin ser el rey del inglés. No la tenía re clara con el inglés. Entonces, en un momento me había hecho amigos de Estados Unidos y la primera vez que fuimos a un bar, yo fui re contento, súper motivado, hasta que nos sentamos en la mesa, había música, luces y que hablaban todos a la vez, todo rapidísimo, y yo estaba ahí parado con el dolor de cabeza que podemos ver en pantalla. Y de golpe, en medio de la conversación, me preguntan, ¿y vos qué opinás, Nehuen? Y yo me sentía como el segundo emoji. No sabía qué decir porque los escuchaba hablar, pero no entendía nada de lo que hablaban. ¿Cuál era el resultado? Me frustraba, me quería ir. Iba al baño, volvía, iba al baño, volvía sin hacer nada, solo porque estaba incómodo. O a veces estábamos en la universidad y el profesor hacía una pregunta y yo sabía la respuesta, pero la sabía en español y no en inglés. Entonces tenía que esperar o recurría a la frustraba. Sabía lo que quería, había entendido la pregunta, necesitaba un poquito más de tiempo para formular la respuesta, pero no me lo dieron. Y esas dos experiencias me hicieron reflexionar sobre qué le pasa a nuestros alumnos que en el hogar y en la escuela, todos los días, todo el momento en su vida, atraviesan por eso, pero con sus seres queridos, con sus seres de confianza. ¿Sí? Entonces es muy importante empezar en esos apoyos en comunicación. ¿En cuánto tiempo estamos dando? ¿Sí? Porque cuando hablamos de una consigna, pensemos en esto. Nosotros mandamos la información, la persona recibe la información, la tiene que procesar, tiene que formular la respuesta y la tiene que expresar. Imagínense ustedes el tiempo de que lleva recibir, procesar, formular y expresar. Si yo les hago una pregunta en un idioma que ustedes no conocen, seguramente van a estar procesando la información hasta que les llegue algún apoyo y la puedan comprender. Entonces ahí recurren a la comunicación aumentativa, usan el traductor, formulan la respuesta, necesitan otro tiempo. Y ahí recién la pueden expresar. Y si es un idioma raro, quizás la pronunciación va para atrás. Hola, hola, ¿escuchan? ¿Sí se escucha? Perdimos la conexión un poco, me parece, con Nehuen. Sí, ¿verdad? Perdimos la conexión. Les pedimos tantita paciencia. Ahorita se vuelve a conectar Nehuen.
En un momentito se reconecta, nos está fallando un poquito el internet aquí en el hotel donde estamos, pero en un momentito él se va a reconectar. Entonces nada más vamos a dar 2 minutitos en lo que recuperamos la conexión, por favor. Bueno, aprovechamos mientras que Neguen llega. No sé si quieran poner algunos comentarios o preguntas más en el chat. Listo, pedimos una disculpa, pero listo. Ahí está, y hablas acá. Bueno, ¿cómo estaban? En realidad no se cortó el internet, le estábamos dando un descanso. Ahora estamos listos para volver. Gracias por la paciencia. Eh, Tuvimos un problemita técnico con la conexión, ¿sí? Así que seguimos. Espero que hayan tomado esto como el break. Y seguimos, vamos, vamos. Muy bien, como les decía, ¿sí? Nos tenemos que preguntar qué está comunicando mi estudiante con esa conducta, con su comportamiento. Es decir, sacamos la etiqueta de berrinche. Por otro lado, nos tenemos que preguntar, ¿cómo se comunica mi estudiante? ¿Cuenta con un sistema de comunicación? ¿Ese sistema de comunicación es funcional? Porque lo que pasa muchas veces es, nosotros brindamos un sistema de comunicación y como nos llevó tiempo y dinero, decimos, tiene que funcionar. Y quizás no, es muy difícil acertarlo en la primera. Y por último, ¿respetamos los deseos y o pedidos de nuestros estudiantes? ¿O estamos todo el tiempo demandando y demandando y demandando? Cuando hablamos de comunicación, independientemente de una condición, todos nosotros tenemos 4 razones para comunicarnos. Rechazar lo que no queremos, obtener cosas que sí queremos, entablar interacciones sociales y proveer o buscar información. Nos hemos puesto a pensar cómo rechazan, cómo obtienen, cómo entablan, cómo buscan información nuestros estudiantes, qué estrategias tienen
para generar eso? ¿Pudimos observar cómo un alumno rechaza lo que no quiere y cómo obtiene lo que quiere? ¿Qué estrategias tenemos para hacer eso? Por otro lado, tenemos diferentes áreas de la comunicación. La comunicación expresiva, la comunicación receptiva, la comunicación total, que son la variedad de estrategias que utilizamos con la persona o utiliza la persona, tanto expresiva como receptivamente, y la comunicación pragmática, que es cómo la persona se comunica socialmente con otros. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes piensan que la comunicación expresiva y receptiva de la persona están al mismo nivel? Podríamos decir que en la mayoría de los casos, no en todos los casos, la comunicación receptiva está mucho más estimulada que la comunicación expresiva. Tenemos a la comunicación receptiva por acá y la comunicación expresiva por acá. ¿Por qué puede ser eso? En Argentina, los estudiantes, los niños en condición de discapacidad, antes o después de la escuela suelen ir a terapia ocupacional, a fonoaudiología, ¿sí? Y tienen una jornada muy larga. Entonces quizás a la mañana van a la fonoaudióloga y la fonoaudióloga le dice, decí A, hace poner la lengua arriba, poner la lengua abajo, todo el tiempo en la sesión recibiendo órdenes, instrucciones. Después el chico viene a la escuela con el profesor Nehuen y el profesor Nehuen, porque quiere que la clase salga hermosa, te dice, hace así, hace así, hace así, no hagas así, pone esto, saca esto. Después sale el chico y llega a la casa y en la familia es, hace esto, jugá con esto no juegues, bañate y come esto y anda a dormir. Y resulta que esa persona, durante todos los días de su vida, durante todo el día, está recibiendo instrucciones. Hace, 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 hace. ¿En qué momento le damos de elegir a la persona? ¿En qué momento le damos opciones para que nos diga quiero esto o quiero lo otro? ¿En qué momento damos las elecciones como una para poder fomentar la comunicación expresiva de la persona? Elecciones, y quiero que pensemos en esto cuando hablemos de eso. No voy a profundizar en comunicación aumentativa porque es para hablar 3 horas más, pero sí me gustaría que veamos la importancia y relacionemos lo que veamos de comunicación aumentativa con la conducta. Podemos decir que la comunicación aumentativa incluye comunicación más allá de y este sistema de comunicación oral según la edad de la persona y los sentimientos de autoestima. Porque es bien lindo sentir que nos están entendiendo, sentirnos escuchados. Ahora veamos esto. Si prestaron atención y leyeron la definición de conductas desafiantes, la podemos definir como cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre el riesgo de interferir con el aprendizaje del niño y su participación en interacciones sociales. ¿Sí? La conducta desafiante interfiere el aprendizaje y la participación en interacciones sociales. Ahora, si bajamos y leemos la definición de conducta de comunicación aumentativa, este sistema puede mejorar la interacción social y el aprovechamiento escolar, que es el aprendizaje. Entonces podemos ver como dos fuentes totalmente diferentes, cada una especializada en la otra, dice que lo que uno interfiere, la otra lo puede mejorar. ¿Por qué? Porque conducta es comunicación. Lo que nosotros tenemos que hacer para modelar esa conducta es generar apoyos a través de esa comunicación aumentativa. Veamos estos videos. Lo voy a poner de vuelta para escribir.
Manu está con su tablero de almuerzo, de comunicación de almuerzo, señala el símbolo de jugo y hace la seña de jugo atrás. Veamos el segundo video. Manu con su tablero en otro momento del almuerzo, señala el símbolo ya terminé. Se ve que la comida no estaba rica porque no comió nada, veo ahora. Y corre el plato. Les voy a contar qué pasaba con Manu antes de este símbolo. Y Manu no presenta conductas desafiantes. Pero Manu, antes de tener este apoyo en comunicación, solía gritar cada vez que quería el jugo. Gritaba y señalaba el jugo. O gritaba y corría el plato. ¿Nosotros le entendíamos a Manu? ¿Manu era claro? Sí. ¿Manu podía comunicarlo de otra forma? También. En primera instancia, cuando Manu tenía esas interacciones, nosotros se la validábamos. Lo hacíamos sentir escuchados, entendidos. Le decíamos, Manu, yo entiendo que querés jugo, pero lo podés comunicar así. Y ahí entró el tablero. Manu tiene un nivel simbólico de comunicación, por eso ese tablero. Entonces, a través de ese tablero, del cartón de jugo, nosotros realizamos o creamos el concepto entre el símbolo de jugo y el objeto real de jugo. ¿Sí? Decíamos, Manu, esto que está señalando se representa acá, ¿sí? Y el grito lo podés reemplazar con la seña, pero es un proceso. Entonces, tenemos el tablero, tenemos el objeto, se crea el concepto a través de la repetición, ¿sí? Hay que tener constancia en esto. Entonces, cada vez que le decíamos, Manu, lo que vos querés es jugo, es la jarra, está acá. Y esto que vos lo ves como la jarra y esto que se ve en este símbolo, tiene un nombre, tiene un vocabulario, es jugo y es tu seña. ¿Sí? Entonces, Manu pasó a apuntar el símbolo de jugo. ¿Sí? De más está decir que nosotros no podemos decir, Manu tiene conducta desafiante porque grita cuando pide el jugo. Ahora, ¿qué pasaba si en ese proceso en el que Manu iba realizando esa asociación entre el objeto real y el tablero, yo le saco el tablero a Manu? Manu iba a volver a gritar, porque es su forma natural de pedir jugo. Entonces iba a ser error nuestro, porque estábamos sacando ese apoyo antes de tiempo. Hoy día Manu no necesita ese apoyo, pero lo necesitó durante mucho tiempo, para crear el vocabulario abstracto de la seña que es jugo, comer. Necesitó todo el tiempo de ese apoyo visual. Veamos otro ejemplo. ¿Qué día soy feliz? Del 7 de marzo ¿De qué año? de 22. 2022. Muy bien. ¿Me querés mostrar en la tablet cómo lo pones, por fin? A ver, ahora vamos a subir el volumen. Ahí está. Ponelo. Hoy es miércoles 30 de marzo. Muy bien. ¿Me querés mostrar cómo se escribe miércoles? Borra eso y Muy bien. Podemos ver en el video cómo Félix sí puede expresarse oralmente, pero se expresa mejor con la tablet. Yo siempre digo que Feli use la tablet es un apoyo para nosotros, no para él. Yo digo, Feli puede comunicarse. Dependiendo del vínculo que uno tiene con Feli, le entiende más o le entiende menos, ¿sí? Pero ha pasado veces que Feli viene el fin de semana súper motivado y nos quiere contar algo y nos dice, y no le entendemos. Y le decimos, Feli, ¿nos contás de vuelta? Y Feli modula y habla más despacio, ¿no? Y no le entendemos, y le decimos, no te entiendo, y dice, fa. Lo mismo que yo les conté cuando me pasaba eso con el inglés, ¿sí?
Yo siempre digo, Feli tiene muchas habilidades y que Feli use la tablet es para que nosotros lo entendamos a él. Es un apoyo para nosotros también, no solo para él. Veamos otro ejemplo. El profe es Hernán, profe de educación física, el alumno es Martín. Martín señala la colchoneta, el profe le dice enseñas la colchoneta, ya está, sigue la actividad con la pelota y Martín se pone a trabajar. Parece que la actividad va perfecta. Pero ese tablero, sí, como pueden ver en pantalla, el objetivo era que Martín siga la rutina, nos sirvió una semana. Después Martín empezó a elegir qué quería hacer y qué no. Para él no era claro ese tablero que él tenía que llevar a cabo una rutina. Entonces empezó a elegir y si nosotros le decíamos, no, Martín, esto no, porque viene lo otro, se enojaba y se disparaba la crisis. Empezaba a romperse la ropa, a romper las cosas, a escupir. Pero por dentro yo decía, es verdad, solamente lo entiendo yo, que el objetivo de esto es que él siga la rutina. Él no lo entiende y quizás no es claro para él. Entonces me frustró que en ese tablero yo había gastado tiempo, había gastado plata, pero el tablero era para él, no era para mí. Entonces teníamos que hacer ajustes. Y ahí viene el segundo video. Hernán le dice que viene la segunda vuelta, nosotros pusimos tarjetas con la cantidad de veces que teníamos que hacer las actividades. Vamos. Un apoyo muy casero que pensábamos que iba a funcionar, pero ese apoyo funcionó 5 minutos. Martín empezó a sacar los papeles y empezó a elegir de vuelta qué quería hacer. Y él estaba perfecto, porque él sabía que detrás de eso que habíamos agregado estaba el mismo tablero de antes. Y ahí es cuando nosotros decimos, Martín tiene conductas desafiantes porque me está desafiando a mí a repensar mis prácticas, a repensar mis apoyos. Entonces Martín me enseñó a hacer esto, ¿sí? Un tablero más claro, donde tiene flechas que le marcan qué es lo que viene, las actividades, los casilleros para que él complete cuando termine la actividad y el cuadrado bien grande que dice termina. Esto me lo enseñó Martín, ¿sí? En las veces anteriores yo había estado equivocado, ¿sí? Pero yo aprendí, gracias a mis estudiantes, que equivocarse es parte del proceso. Más pensando en hacer un sistema de comunicación que es como enseñarle un idioma nuevo a un estudiante, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Que equivocarnos sea parte del proceso y naturalicemos equivocarnos como forma de tener éxito. ¿Sí? No hay forma de llegar o de hacer las cosas bien sin equivocarse y aprender de eso antes. Tenemos que naturalizar, equivocarnos y no frustrarnos. Nosotros somos muy pasionales como docentes y nos frustra equivocarnos. ¿Sí? Naturalicémonos como parte de crecer. Mamá, mamá, También ya véngase a hablo, comer. cuando hablamos de comunicación, me dicen comer, a mí me agarra hambre, ¿eh? Ojo. Cuando hablamos de comunicación, nos gusta también separarlo en estas dos áreas, en lo estático y lo dinámico. ¿Qué es lo dinámico? La palabra, tráigame el vaso, o la seña, o el deletreo de la palabra vaso. Cosas que duran 2 segundos en el aire, que si no la vieron, desapareció. O si yo estaba mal posicionado y ustedes no la vieron, se lo perdieron. Y me tienen que volver a pedir a mí que se los vuelva a repetir. ¿Cuántas veces le hablamos de espalda a nuestros estudiantes, le pedimos algo y después los retamos porque no nos entendieron? Si estamos equivocados nosotros si le estamos hablando de espalda. Por otro lado, tenemos lo estático, ¿sí? Lo que queda, lo que permanece, lo que uno puede referirse y volver a examinarlo siempre. Que puede ser el objeto concreto, el objeto real o parcial, o la palabra escrita, ¿sí? Lo que queda, lo que uno puede referirse. Siempre digo, yo soy profesor de personas sordas y trabajé mucho tiempo con personas con discapacidad múltiple, dentro de esa condición con una condición auditiva, ¿sí? Y yo, si quería enseñarle una seña a mis alumnos, no podía enseñar primero la seña y después qué significaba. No podía enseñar primero lo abstracto y después mostrar lo estático.
Tenía que mostrar ambos. Lo estático y mostrar que esto es esto, ¿sí? Para todo tenemos que mostrar los apoyos visuales. Otro ejemplo, que un alumno se exprese oralmente, no reconocer o tener todas las instrucciones únicamente a través del oral, ¿sí? Siempre es necesario que estén esos apoyos visuales. Esos apoyos visuales nunca restan, siempre suman. Está en nosotros hacer que esos apoyos visuales funcionen como forma de estimulación, de potenciar el vocabulario, la alfabetización, ¿sí? Veamos este video. Muy bien. ¿Qué comí? Sí. ¿Qué comí? Tenía papa, tenía papa con carne, Como con pollo, ¿no? sí, como pollo. Qué rico. Y escúchame, Luchi, ¿en qué momento? ¿Eh? ¿Cuándo comiste eso? Bueno, estuve con Alejandra. Con Ale, muy bien, pero en la merienda, en la cena, ¿cuándo? Mm, no era cena, es a la minoría, Ah, el mediodía, muy bien. En el almuerzo, ¿no? el almuerzo. Muy bien. ¿Y de postre? El postre de gelatina. Qué rico. Bien, pudimos ver lo estático, que era el calendario de Lucci con sus referentes, y lo dinámico, que era cómo la conversación fluía, ¿sí? Y podemos ver en el video, e incluso acá en el video parado, cómo Lucci se apoyaba en lo estático, que le daba seguridad para expresarse a través de lo dinámico, ¿sí? Lo estático, su calendario, donde ella tenía puesta su mano cuando hablaba de almuerzo en el referente de almuerzo, y su resto visual en el referente, y hablaba a través del oral. Se apoyaba en lo concreto para expresarse, ¿sí? Podemos ver cómo cuando terminó de hablar del almuerzo, que justo se corta el video, corrió su cabeza para el segundo referente y ponía su mano para contar qué había hecho en higiene, ¿sí? Esto es muy importante. Y otra cosa que me gustaría destacar de Lucci, Lucci tiene alrededor de 25, 28 años, entre esa franja. Tiene síndrome de Usher. Al inicio del 2023 hicimos la evaluación de los calendarios, a ver qué tan funcional es leer. No, es lo que Lucci necesitaba, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, que tenemos que ir de lo más real, de lo más concreto, a lo más abstracto, no significa que es ley, que tenemos que llegar a lo más abstracto. Tenemos que llegar a lo más funcional para la persona. Tenemos que lograr que parar en donde la persona se sienta cómoda expresándose y recibiendo la información. Y acá tenemos el proceso, ¿sí? Nosotros decimos comunicación aumentativa, pictograma. Y no, quizás la persona no tiene el concepto todavía totalmente construido para llegar al pictograma. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Comenzamos con el objeto real. Ponemos el ejemplo de comer, que es mi actividad favorita. A mí me van a anticipar comer con un plato. Entonces mi maestra me va a mostrar el plato y con ese plato va a ser con el que vamos a comer. Una vez que la maestra logró realizar la asociación, que yo haga la asociación entre el plato y comer, ese objeto real va a pasar a ser el objeto referente. Es decir, con ese plato me van a anticipar que voy a comer, pero voy a comer con otro plato. Este plato queda en el canasto de la actividad comenzada.
Una vez que ya reconozco ese plato, ese plato puede ser un plato en juguete, en miniatura, o una imagen del plato real o un pictograma de un plato según el nivel de comunicación de la persona. Luego, a ese objeto parcial o esa imagen le vamos a agregar la palabra escrita, para luego quitar la imagen y quedarnos con la palabra escrita. Y mientras vamos haciendo la asociación entre el objeto real hasta llegar a lo más abstracto, vamos trabajando el vocabulario o la seña, la palabra o la seña, ¿sí? Entonces ese es el proceso ideal para crear un concepto de una actividad desconocida. Entonces cuando pensemos en crear conceptos y qué actividad es conocida o no, qué actividad es más común, pensemos en qué experiencia tiene el estudiante con esa actividad, no qué experiencia tenemos nosotros. Porque las experiencias que tenemos nosotros no tienen por qué ser las mismas experiencias que tienen nuestros estudiantes. Entonces, para que nosotros sea común, no significa que para él lo sea. Y acá me gustaría hablar de los calendarios de comunicación y decir o preguntar, ¿para qué utilizamos los calendarios? Podemos decir que los usamos para la rutina, para anticipar, para ver qué es lo que viene. Y siempre digo, está bien, pero eso significa utilizar el calendario al 50%. Pensemos en el video que vimos de Luchi. ¿Luchi estaba viendo su rutina a través del calendario? Sí. ¿Estaba viendo lo que venía y lo que hizo? Sí. Pero el calendario se estaba trabajando para tener una conversación, para estimular la comunicación expresiva. Pero queda en nosotros el uso que le damos a los calendarios. Si lo usamos para la rutina y para ver qué es lo que viene, va a estar bien, pero vamos a estar siguiendo, estimulando esa comunicación receptiva. Ahora, podemos usar esos calendarios para estimular la comunicación expresiva de la persona. Queda en nosotros, ¿sí?, ser esos intérpretes que generen motivación a querer contar sobre esa rutina. No solo decir qué hizo, qué tiene que hacer. Si no te gusta lo que tenés que hacer, te gusta lo que hiciste, con quién lo hiciste. Podemos decir que todos nos beneficiamos de los calendarios. ¿Sí? Si yo no tengo o una agenda de la visita a México, no sé a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir. Pero podemos decir que personas en condición de discapacidad tienen la necesidad de establecer un sistema de comunicación muy fuerte y estos calendarios apoyan esas funciones comunicativas. El objetivo es brindarle a la persona una noción de tiempo y espacio. Si yo le digo a ustedes que no los conozco, no tenemos vínculo, vayan a esta ubicación hoy a la noche. ¿Qué se van a preguntar ustedes? ¿Por qué? ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo va a terminar? Y a partir de esas preguntas, ustedes van a decidir si se sienten seguros o no, o si eso les genera motivación o no, y ahí van a decir si voy o no voy. En cada actividad que nosotros propongamos, tenemos que responderle esas preguntas a nuestros estudiantes. Tenemos que generar esa seguridad en nuestros estudiantes. ¿Sí? Y en ocasiones preguntarles si lo quieren hacer y hacerlos sentir independientes y escuchados. Cuando hablamos de calendario, voy a hablar de 3 tipos de calendario de manera muy rápida. Tenemos el calendario de anticipación, que es el ideal para estar, ¿sí? Donde empezamos a realizar una asociación entre un objeto y una actividad. Empezamos a introducir los conceptos de pasado y futuro de una manera muy cercana. Empezamos a introducir vocabularios para representar conceptos y proporciona seguridad. Y si lo relacionamos con la conducta, lo más importante es que estemos seguros. Si nosotros vamos a un lugar desconocido, estamos inseguros, seguramente nuestra conducta, nuestro comportamiento no va a ser el mismo que si vamos a un lugar con gente conocida que ya conocemos. ¿Sí? Vamos a ir miedosos, vamos a tener menos participación. A nuestros alumnos les pasa lo mismo, porque somos todos personas. El calendario de anticipación que hice ahora y después se los puedo mandar, está dentro del material que se va a compartir. Las cajas no se las puedo mandar porque no se las puedo mandar por mail. Seguimos. Calendario de anticipación.
¿sí? Acá se empiezan a introducir más actividades, series de actividades que se prestan para una conversación, como vimos en el video de Luchi, ¿sí? Contame todo lo que hiciste, pero quiero saber. Si nosotros vamos a comer a la casa de nuestra abuela, ¿qué nos dice de la comida? ¿Te gustó? ¿Estaba rica? ¿Estaba fea? ¿Tenía mucha sal, mucho condimento? ¿Tenía mucho picante? Que acá comen todo con picante. ¿Querés más o ya está? Busquemos esas mismas preguntas, ¿sí? Desafiar a nuestras estudiantes a que nos puedan responder esas preguntas diarias que a nosotros nos las preguntan en nuestro hogar. Generemos posible esa interacción en casa entre la familia y el chico también. Estos tipos de calendario también dan lugar a hacer elecciones, es decir, quiero hacer esto primero que después de, y después esto. O no quiero hacer esto, lo podemos reemplazar por esto y que no cambie la rutina. Seguimos trabajando los conceptos de pasado y futuro, pero de una manera más expandida. Acá tenemos un objeto un calendario más concreto, ¿sí? Y lo muestro porque estos calendarios estaban pensados de una forma que se puedan llevar al hogar, ¿sí? Que sean plegables. Y este es el calendario de Manu, que también se los puedo mandar para que lo impriman. Y si ven, cuando vean las actividades, van a ver el espacio de los pictogramas y un rectángulo abajo que era para trabajar la escritura, la alfabetización, con el objetivo de tener el pictograma, la palabra escrita por Manu y luego sacar el pictograma y no tener que hacer un calendario nuevo porque habíamos impreso todo. Por último, tenemos el calendario expandido, donde pensando en la conducta tenemos que ser conscientes, o el estudiante tiene que ser conscientes de que hay múltiples eventos a lo largo del tiempo y que esos eventos se pueden suspender o se pueden correr. Por ejemplo, nosotros en la institución usábamos un calendario expandido donde anticipábamos todas las actividades del mes hasta que una vez en el mes de octubre anticipamos el campamento y un alumno empezó desde el 1 de octubre hasta el fin de octubre, que era el campamento, todos los días, campamento, 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 campamento. En el hogar estaba campamento, 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 campamento. La mamá me decía, Nehuen, no me para de hablar del campamento, y yo le decía, sí, perdón, ¿sí? Entonces pensemos qué tipo de calendario necesita la persona en función de sus habilidades comunicativas, pero en función de su conducta también. ¿Qué tanta ansiedad le genera saber qué viene después? Entonces quizás podemos trabajar con menos anticipación de lo que va a pasar en un futuro más lejano. Bien, espero que estemos despiertos. Si están despiertos, escriban en el chat, estoy despiertos, o pueden escribir alguna pregunta o duda que tengan, ¿sí? Seguimos participando, seguimos hablando, pero los leo después. Mucho, la constancia, la flexibilidad y las articulaciones y buenas transiciones en los años es lo más importante en el trabajo de la conducta y la comunicación, ¿sí? La constancia, porque brindarle un apoyo en comunicación que sea funcional a nuestro estudiante lleva mucho tiempo. Modelar la conducta lleva mucho tiempo. Quizás lleva más de un año. Y si en ese trabajo que dura más de un año no tenemos buenas articulaciones y transiciones con el maestro que viene, es como dar 10 pasos atrás, porque empieza un maestro nuevo y no, yo quiero poner mis apoyos y le saco todo ese sistema de comunicación y pongo uno nuevo. No, se tiene que construir sobre la base y seguir creciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicación y hablamos de conducta, no hablamos de que se elimina la conducta o se elimina la comunicación, o esa forma de comunicación o esa forma o ese tipo de conductas. Hablamos de que se modela. ¿Cómo se modela? A través de apoyos, ¿sí? Como vimos en el ejemplo de Manu. Yo a Manu no le saqué la forma de pedir jugo, se la modelé a través de apoyos, pero no se la eliminé, porque si yo le sacaba ese apoyo, Manu iba a volver a su forma de pedir jugo a los gritos. Entonces, cuando hablamos de conducta y comunicación, no hablamos de eliminar formas, hablamos de modelar a través de apoyos. Veamos este video.
En ambos videos vamos a ver a Santos, ¿sí? Trabajando en su rutina de comunicación. El primer video es de abril del 2023. Él había ingresado en marzo de 2023 sin tener experiencias previas con los calendarios. Y el segundo video es en septiembre de 2023. Veamos el primero. Lo primero que hicimos fue llegar a la escuela. Muy bien. Agarramos el pictograma. Agarramos el pictograma. Llegamos a la escuela, agarramos el pictograma. Lo agarramos, permiso. Muy bien. Lo que hicimos después, ¿viste? Muy bien. Fue saludar a la bandera. Agarramos. Agarramos. Lo agarramos muy bien. Permiso. Muy bien. Si después, muy bien, desayunamos. Agarramos el pictograma de desayunar. Muy bien, sí, desayunamos. Excelente. Muy bien, lo paro porque si no vamos a estar hasta las 6 mirando el video porque es un rato más de Santos así. Lo pudieron ver, me odiaba en ese momento. No quería saber nada conmigo, Santos. Y yo lo entendía porque yo soy medio pesado. Pero podían ver como no miraba, solo me miraba para gritarme. Tenía el mordillo que lo estaba destrozando el mordillo. En mis prácticas con el calendario yo lo miraba después del video y decía, el atril se movía mucho, los pictogramas eran muy chiquitos, el velcro era muy poquito, entonces necesitaba apoyo para pegarle justo. ¿Sí? Y eso significa que en mis prácticas también tenía que mejorar. Veamos la misma actividad en septiembre del 2023, 5 meses después. Lo primero que hicimos hoy fue llegar a Fátima. Muy bien. Muchas gracias. Después lo que hicimos fue ir a saludar a la bandera. Muchas gracias. Después lo que hicimos fue desayunar. Excelente. Y ahora, Santos. Ahora. Muy bien. Lo que vamos a hacer es trabajar en arte. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora trabajamos en arte. muy bien. Bien, pudimos ver el efecto de la constancia y es un logro de Santos. Yo me motivaba a mí, lo motivaba a Santos, ¿sí? Es algo que se tiene que celebrar. Y con esto digo, ¿no? Esto es un apoyo de una actividad que duró 5 meses. Quizás si yo me dejaba llevar por los gritos de Santos, me frustraba antes y no le permitía a Santos seguir trabajando y hoy día poder expresar a través de ese tablero. Eso digo cuando hablo de constancia, pero cuando hablo de buenas transiciones, como les dije,
Después de septiembre, a fin de año, cuando podía yo ver el material que hacía, podía identificar mis prácticas e identificar errores en mis propias prácticas. Y creo que eso era lo que me hacía crecer. Y estaba genial porque esos errores me los marcaban mis estudiantes. Santos quería tocar el atril se movía. Entonces era Santos el que me decía, che, esto se mueve mucho, necesito esto. Él me hacía mejorar como profesional. Independientemente de eso, cuando hablo de buenas transiciones, al otro año yo había empezado a trabajar para Perkins y tenía que dejar a mi grupo, con lo que me costó. Lo que hice, le pasé todos mis apoyos a la maestra y le dije, por favor no lo saques, hacelo mejor, ponele mejores cosas, pero no le cambies esto. Entonces la maestra agrandó el velcro, agrandó los pictogramas y se lo hizo aún más cómodo a Santos. Y con esto, cuando hablo de las buenas transiciones, hablo de la importancia de la transición, donde se tiene que reflejar el buen trabajo en equipo y el objetivo en común que son nuestros estudiantes. No lucirnos, porque nos encanta lucirnos. ¿Sí? El objetivo era el estudiante. Entonces la maestra dijo, voy a usar tu apoyo y lo voy a hacer mejor. Y yo no decía, no, no quiero que lo hagas mejor. Sí, hacerlo lo mejor posible, porque quiero que a él le vaya bien. Entonces tengamos buenas transiciones también, ¿sí? Digo, cuando pasamos de año, cuando pensamos en un apoyo que vaya del hogar a la escuela, ¿sí? Las transiciones están todo el tiempo en todos lados. ¿Por qué hablo tanto sobre la comunicación? ¿Sí? Cuando hablo de conducta, hablo tanto de comunicación. Me gustaría profundizar más en conducta, pero en comunicación, pero nos llevaría un montón de tiempo. Es porque el objetivo de nuestra intervención en las conductas es educativo, ¿sí? Le tenemos que enseñar a las personas otras formas de comunicarse. Si nosotros le decimos a un alumno, Juan, no hagas esto, le tenemos que dar otra forma de hacerlo, u otra actividad. Si le decimos a Juan, Juan, no digas así, le tenemos que enseñar otra forma de decir las cosas, ¿sí? Si no queda únicamente en un reto y no en algo educativo. Si hablamos de una intervención como forma de educación o como una intervención a través de la educación, si decimos que no a algo, no se dice, no se hace, tenemos la responsabilidad de enseñar otras formas de hacerlo y que no quede únicamente en un no, porque si no, no vamos a estar enseñando nada. Bien, estamos de acuerdo que cuando hablamos de elecciones, ¿sí? Nos sentimos libres, nos sentimos autónomos, nos sentimos felices, independientes, escuchados. Aprendemos a través de las elecciones. Quizás a veces elegimos lo que no nos gusta y aprendemos. Otras veces seguimos sin aprender y tropezamos con la misma piedra hasta que a la larga aprendemos. Ahora, ¿cuántas veces damos la oportunidad a nuestros estudiantes de aprender a través de las elecciones? ¿Cuántas veces damos la posibilidad de fomentar esa comunicación expresiva a través de las elecciones? No hay nada más motivante de poder elegir y sentirnos escuchados. ¿Cuántas veces hacemos esto en el aula nosotros? Y les aseguro que si paramos, podemos hacer al alumno elegir, ¿te querés sentar acá o te querés sentar acá? ¿Querés hacer esto primero o querés hacer esto después? ¿Querés jugar con esta pelota o con esta pelota? ¿Querés pintar con este color o con este color? Y así tenemos un millón de oportunidades más de trabajar las elecciones a través de las diferentes actividades. ¿Sí? Les propongo que ahora cada vez que vuelvan al aula piensen, ¿en qué momento lo puedo hacer elegir? Y a través de las elecciones trabajamos todas las funciones de la comunicación. Vamos a ver cómo el alumno comunica para obtener lo que quiere, cómo comunica para rechazar lo que no quiere, de qué forma rechaza, de qué forma nos comunica que quiere más. Nos grita, golpea la mesa, nos hace una seña, de qué manera busca comunicarse con nosotros. ¿Sí? A través de las elecciones podemos observar todas las funciones comunicativas. Entonces hagamos que las elecciones sean gran parte de nuestra rutina dentro de la escuela.
que las elecciones estén dentro de la planificación escolar, así también la conducta. Cuando hablamos de elecciones y hablamos quizás de una persona que no tuvo muchas experiencias de realizar elecciones, es mejor comenzar a través de las elecciones cerradas. Dos opciones máximo. Entonces te pongo dos opciones que te gustan, a ver cómo agarrás la que más te gusta. Pongo una opción que te guste y una que no, a ver cómo rechazás la que no te gusta. Pongo dos opciones que no te gustan, a ver si te enojás y cómo me lo expresás. Pongo dos cosas nuevas para darte a probar nuevas experiencias. Por otro lado, tenemos las elecciones abiertas, que son tres opciones o más. ¿Sí? Pero tenemos que estar seguros que esa persona no se va a marear, no se va a confundir si le damos muchas opciones. Por eso está bueno ser progresivo en la cantidad de elecciones que nosotros damos. Este es un tablero de elecciones, ¿sí? Donde podemos ver en la parte de atrás, que es la imagen que está arriba, las opciones disponibles, ¿sí? Los objetos reales de preferencia de esa persona, por los que elige trabajar. Después tenemos una estrella, que es el interés, lo que le motiva a la chica. Entonces, en la parte de adelante de este tablero, podemos ver en la parte que dice I'm working for, estoy trabajando por. Ella eligió trabajar por la tablet, por tener un rato la tablet. Y con las estrellas, lo que iba haciendo la maestra era ir marcando el desarrollo de la actividad. Así Casey tenía noción de cuánto faltaba para terminar la actividad. Y este es un gran apoyo visual para trabajar las elecciones y para trabajar con aquellas personas que quizás se escapan o no tienen mucho tiempo de atención, ¿sí? Podemos ir trabajando eso a través de estos tableros de elecciones. Ir leyendo cuando la persona se va poniendo impaciente o se va cansando para poder terminar la actividad. Cuando hablamos de conductas, es muy importante comenzar y terminar las actividades. Y si sabemos que esa persona necesita salir corriendo o tirarse al piso, planifiquemos dentro de la actividad que eso sea posible y que no pase porque la persona se sobrepasó o se cansó, sino que pase porque nosotros lo habilitamos. Yo sé que a los 5 minutos que trabajamos, Juan necesita tirarse al piso. Entonces que no me sorprenda y se haga algo que pare la actividad, sino que nosotros habilitemos que Juan se tire 5 minutos al piso y pueda retomar la actividad. No es lo mismo que un chico se vaya llorando y no termine la actividad a que nosotros terminemos la actividad antes que el chico se vaya llorando. Y estos recursos permiten que la persona de a poco pueda ir trabajando un poquito más, porque todos trabajamos por algo. Hoy en el CAM, los que estuvieron en el itinerario, lo dijo Saúl, todos trabajamos por un salario, por algo que nos motiva. Y si no nos dan ese sueldo, nuestra conducta va a ser una y la motivación va a ser una. En cambio, que nos paguen a tiempo y veamos el fajo de billetes arriba de la mesa, nuestra recompensa, ahí vamos a tener otra motivación para trabajar. Este es otro ejemplo. A Sebi no le motivaban las estrellas, a Sebi le motivaba Elmo. Entonces podemos ver que lo que va marcando el tiempo de la actividad son los Elmo. Sebi había elegido trabajar por la tablet también, ¿sí? Podemos ver dos ejemplos totalmente donde se armó de manera tal de que haya objetos que motiven al estudiante a pensar y a utilizar este tablero. Ahora, ¿qué observan en este tablero? Seguramente dicen las actividades que no puede hacer, las actividades que ya hizo, y no. Estas actividades en este tablero de lecciones son las actividades que no están disponibles. Y yo tuve la posibilidad de ver de cómo el estudiante eligió trabajar con los rompecabezas y a la hora de terminar de trabajar le dijeron, no, es que no estaba disponible. La cara del alumno a la maestra que fue, me traicionaste, y el enojo que hubo después. Entonces, eh, cada vez que ofertemos una posibilidad, una elección, asegurémonos que eso está disponible porque nos puede jugar en contra, ¿sí? Y este es un ejemplo que me pasa a mí en Argentina. Este es el tablero de los sabores de una heladería en Argentina.
Y muchas veces en la heladería te ponen los puntitos verdes al lado de los sabores para decirte que no está disponible. Y uno llega a la heladería y no sabe si en puntito verde significa que es disponible, si es sin azúcar. Y uno dice, ah, pero yo quería banana split, es mejor que no esté, ¿no? Entonces con nuestros estudiantes a la hora de trabajar las elecciones es lo mismo. Lo que ofertamos tiene que estar disponible. Entonces, las selecciones cerradas nos da mayor facilidad para contar con la disponibilidad de las opciones. Las selecciones abiertas tenemos que estar seguros que lo que ofrecemos está disponible. Si no está disponible, compañeros, que no aparezca, porque esto podría generar una crisis. Entonces, podemos ver en los ejemplos. ¿No hay batería para la tablet? Sacamos la tablet. Por eso siempre digo, cuando pensamos en hacer calendarios o tableros, no lo imprimamos todas las imágenes, sino hagamos el tablero, pongamos velcro y que las imágenes se puedan poner y sacar. Así podemos ir cambiando, agregando algo nuevo sin la necesidad de imprimir un tablero nuevo y nos ahorramos plata. Pero el objetivo de esto es reforzar el vínculo, ¿sí? Entonces no nos tiene que generar una crisis. Muy bien, como habrán visto en los videos, siempre me veían trabajando, nos veían trabajando quizás de una manera individualizada, pero la realidad es que en nuestras aulas también hay de 6 a 8 estudiantes. Entonces un día no sé qué hacer. No me dan las manos, no puedo trabajar, intento trabajar con los dos a la vez y con los dos no puedo, entonces la actividad me está saliendo mal y los otros se me están quedando dormidos y no sabía qué hacer. ¿Cuál fue mi estrategia que se las comparto? Fue dividir esa aula, ese grupo de 8 alumnos en dos, ¿sí? 4 por un lado, 4 por el otro. Calendarios y los tableros de lecciones, ¿sí? Con los 4 que le tocaba trabajar primero les decía, bueno, ahora tenemos que trabajar, pero con el calendario, díganme qué quieren hacer después. Entonces estaba ahora matemática, después alguno elegía los libros, otro YouTube, otro los muñecos. Y con los otros 4 les decía, ahora van a tener tiempo de ocio, díganme qué quieren hacer. Pero después tenemos que trabajar matemática. Entonces, la clase de 8 se había dividido en 4. El módulo de 40 minutos, ya la clase era de 20 por grupo. Y en esa clase de 20 realmente decía, estoy usando el tiempo de atención de mis alumnos. Porque mis alumnos no toleraban 40 minutos de actividad sin parar. Entonces trabajaba con 4 y me daban las manos y los otros 4 estaban trabajando, porque estaban trabajando las elecciones y estaban disfrutando, estaban motivados. Entonces cuando terminaba con matemática con los primeros 4, iban a descansar, pero les anticipaba que después teníamos que trabajar en arte. Y los 4 que estaban en ocio decían, bueno, ahora tenemos que trabajar en matemática, pero después decime qué querés hacer. Entonces nuestra dinámica era trabajar elecciones. Y el recreo de 45 minutos pasó a ser de 15, porque los chicos estaban motivados y descansados todo el tiempo. Los periodos de atención eran funcional a la clase, ¿sí? Y si alguien de afuera me venía y me decía, estos chicos están tirados, le decían, no, están trabajando, porque es algo que eligieron ellos. Les comparto esta estrategia que me sirvió a mí al ver que quizás en ambos países tenemos aulas numerosas y tenemos que hacer magias para que nos den las manos. Y otra cosa, cuando pensamos en las planificaciones, ¿sí? Ya para ir cerrando, si les pregunto, ¿cómo empezamos a abordar estas conductas desafiantes? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o decir? Establecer una relación de confianza. Seguramente ustedes me pueden decir, y tenemos que observar para empezar a trabajar, descartar lo clínico. No, lo primero es establecer un vínculo con el estudiante y su familia. ¿Sí? Porque si no tenemos un vínculo, ¿qué vamos a observar?
no vamos a saber qué estamos observando. ¿Qué vamos a planificar? ¿Sí? Cuando les hablaba de la planificación y de meter la conducta en la planificación, es si tenemos un alumno que no puede entrar a la clase y estamos planificando que entre y sus tiempos de atención son muy cortos y nosotros queremos que sea una actividad de 45 minutos, no nos va a salir. Si pensamos en la conducta, pensemos en que quizás nuestra clase no va a ser hermosa, pero nuestra clase tiene que ser funcional para el chico y de a poco verse los logros hasta llegar a esa clase que nosotros idealizamos siempre. Algunos métodos y beneficios de construir una relación positiva con nuestros estudiantes es ser capaces de reconocer y dar esos apoyos e interacciones positivas, ¿sí? Como les dije, un disparador a la vez, un logro a la vez, motiven al estudiante y motivémonos a nosotros, ¿sí? Démonos el crédito y motivémonos, pongámonos contentos. Démosle tiempo y espacio no estructurado al estudiante, no estemos todo el tiempo demandando. Si a nosotros en el trabajo nos están demandando todo el tiempo, nos hartamos de esa persona, necesitamos un tiempo afuera. Tener un vínculo con el estudiante disminuye el comportamiento desafiante o agresivo. Recuerden el ejemplo que les compartí con Tiago en el shopping. Yo tenía un vínculo con él, yo sabía lo que estaba trabajando. La gente de seguridad no sabía, no tenía un vínculo, entonces no se metía. Y eso nos pasa en la escuela también. Vemos quizás un estudiante en crisis que no lo conocemos tanto y vemos a la maestra trabajando y nos da cosa meternos. Y la maestra la vemos trabajando segura porque tiene un vínculo y está segura. Y quizás el año que viene me toca a mí ese chico y como yo no tengo el vínculo, no le permito hacer nada por miedo a lo que pueda llegar a pasar. En cambio, esa maestra que tenía el vínculo lo dejaba ser libre porque sabía hasta dónde ir. Lo podía leer cuando quizás podía cambiar la situación de amarillo a rojo. Entonces, tener un vínculo genera también mayor autoestima e independencia de los estudiantes. Pensemos, ¿tengo un vínculo de confianza con mi estudiante? Y tener ese vínculo genera mayor situaciones de aprendizaje, ¿sí? Cosas que quizás los otros no ven, en la comunidad gente no puede ver y quizás nosotros estamos trabajando. Formemos un vínculo con nuestro estudiante. Les dije, cuando hablamos de la prevención de crisis, pensemos en un estudiante como un semáforo. Cuando está en verde, está todo bien. Cuando está en amarillo, ya nos está comunicando algo y algo tiene que cambiar. Ahí tiene que estar nuestro accionar. Y cuando llegamos a rojo, es la crisis. ¿Sí? Nuestro trabajo tiene que ser llevar al estudiante de verde a amarillo, de amarillo a verde. Si nos pasa rojo, una vez puede pasar. A la segunda tenemos que tener un plan. Una vez me pasó a mí trabajando en el aula, un día de sol hermoso, puse a mis estudiantes cerca de la ventana a trabajar y estaba Martín. Martín me dijo que quería hacer algo y yo le dije que no. Martín se paró, no tuvo que correr, le metió una piña al vidrio. Por suerte ese vidrio no explotó. Una vez Martín me puede pasar a rojo y pasar eso, porque no veo el futuro. ¿Ustedes creen que la segunda vez organicé el espacio de la misma vez, de la misma forma que lo senté a Martín cerca del vidrio? No. A la segunda tenemos que tener un plan. Tenemos que ser capaces de reconocer esas señales de agresión, esos movimientos que tiene la persona, esos sonidos que hace que nos dicen, ya estoy incómodo, dame espacio, no te metas. Tenemos que ser capaces de leer, ¿sí? Esas formas de comunicación para evitar que la situación pase a rojo. Veamos este video. ¿Pudimos ver cómo esa persona comunicaba con el cuerpo? Movimientos corporales. Cada vez me agarra más fuerte. Movimientos corporales, rigidez facial, rigidez muscular, expresiones faciales. Y lo que me dice al final, el que lo leyó y el que no, no. ¿Pudimos ver esto en el video? ¿Pudimos ver los movimientos corporales? ¿Cómo me agarraba?
las expresiones faciales, cómo movía, cómo se asustaba cuando sentía la jeringa, la rigidez muscular, los gritos y sonidos no, porque le pedí que no me grite, que seguían sus alumnos. Tenemos que ser capaces de leer estas señales, porque esto nos significa, nos comunica que el estudiante está en amarillo, ¿sí? Y si pasamos desapercibido a esto, la persona va a pasar el rojo. Cuando hablamos de prevención, tenemos que estar al tanto de estas señales para evitar que esto ocurra. Algunas cosas que podemos hacer es seguir el programa de comportamiento, redirigir al estudiante a otras actividades. Esto que decíamos, si les digo que no, bueno, ¿qué hacemos? Dame algo para hacer. Eliminar los disparadores. ¿Sí? Si estamos en una fiesta acá y yo tengo que pasar con mi estudiante, si mi objetivo es pasar, no lo voy a exponer a que pase por todo el ruido. Voy a pedir, ¿pueden bajar la música? Y pasamos. Si el objetivo es trabajar que tolere cada vez más ruido, no lo vamos a exponer a pasar así rápido. La estrategia va a ser otra. Démosle tiempo y espacio a nuestro estudiante. Veamos qué personal está disponible, qué personal nos puede ayudar. ¿Hay un personal que nos conozca más, que lo conozca más al estudiante? Llamémoslo a él. Veamos las demandas. A veces muchas demandas pueden disparar una conducta, pero pocas demandas y mucho tiempo de espera puede disparar otra conducta. Y esa conducta no es ruidosa, agresiva. Puede ser que el chico se quede dormido. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no nos damos cuenta, la vestimenta. A veces queremos ir lindos al trabajo. Y quizás no es ir lindos, es ir cómodos, por si tenemos que salir corriendo, tirarnos al piso, ¿sí? Cambiar las botas por zapatillas, los vestidos o las camisas de los hombres, ¿sí? Por joggings o remeras más cómodas. Tener el pelo atado, sacarnos los aritos y tener en cuenta la disposición del entorno. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, podemos descartar un montón de situaciones conductuales. Y tenemos que estar preparados. ¿Sí? Si vemos que la situación está pasando a rojo, tenemos que mantener la calma, porque si nos ponemos nerviosos, es peor. Veamos qué personal está disponible, ¿sí? ¿Quién nos puede ayudar? Pero la escuela tiene que seguir participando. Tiene que haber comunicación entre el equipo. Yo me quedo con el estudiante, vos saca el resto o vos andar aviso para que nos vengan. Tiene que haber una dinámica escolar institucional. Tenemos que retirar los objetos peligrosos del espacio. Hagamos que el espacio sea seguro. Siendo que sea un espacio seguro, vamos a descartar un montón de cosas. Dispongamos de materiales seguros, colchoneta, mats, en casos de que tengamos que frenar alguna crisis o algún golpe. Quitemos a otros estudiantes si es necesario y tengamos en cuenta los patrones de vestimenta. Entonces, una vez que descartamos lo clínico, realizamos la evaluación funcional, llevamos a cabo el registro de las conductas, hacemos que el espacio sea un espacio seguro y eliminamos esos disparadores y nos aseguramos que la comunicación no está disparando la conducta, porque si la conducta se dispara a través de la comunicación, está siendo nuestra responsabilidad, porque nosotros no estamos dando los apoyos que la persona está necesitando, ¿sí? Una vez que descartamos o tuvimos en cuenta todo esto, establecemos un plan. Pero antes de pensar en el plan, tratemos de descartar que estamos brindando los apoyos en comunicación y que eso no está disparando la conducta, porque en la mayoría de las veces es eso, ¿sí? Hagamos que el espacio sea un espacio seguro, ¿sí? Porque muchas veces el estudiante puede revolver cosas, que esas cosas no tienen que estar en el ambiente, si sabemos que ese chico las puede llegar a revolear, ¿sí? Tengamos en cuenta esas cosas. Entonces, una vez que tengamos el plan, seamos pacientes y constantes. Compartamos el plan, que todo el entorno sea parte del plan, incluso la familia. Todos nos tenemos que comprometer a algo, ¿sí? Celebremos los logros del estudiante y los nuestros. Y seamos flexibles porque trabajamos con personas y no siempre es fácil trabajar con personas, ¿sí? Tanto para nuestros estudiantes, para nosotros. Nosotros los podemos cansar. Muchas cosas en función de la conducta las generamos nosotros, ¿sí? Hay muchas cosas en la conducta que está haciendo esos apoyos y esos ajustes en el entorno. Veamos eso antes de decir es una conducta desafiante.
Veamos qué implicancia estoy teniendo yo y estamos teniendo nosotros como parte del entorno en esta conducta. Y no nos olvidemos que la conducta tiene una intención y esa intención es comunicativa. Entonces tenemos que descifrar el mensaje detrás de esa conducta y tenemos que enseñar a comunicarlo de otra manera, ¿sí? Así que les agradezco a todos mucho por su tiempo, por estar acá un viernes a esta hora y muchas gracias. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Maestra, perdón, no se le escucha. Está. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya se escucha, perfecto. Como les decía, bueno, seguramente va a haber muchas dudas cuando uno empiece a llevar a cabo las estrategias, ¿verdad? Siempre estamos abiertos. Aquí la coordinadora académica para Aguascalientes es Andrea Rocha. Podríamos como conjuntar las dudas a través de ella y ella se las hará llegar a Nehuen con mucho gusto para poder responder. Y bueno, pues muchísimas gracias, Nehuen, por todo tu aporte a los CAMS y a las escuelas de Aguascalientes. Y bueno, pues ya saben que estamos aquí, ¿no? Que ya tenemos escuelas que pronto van a graduarse como escuelas de referencia aquí en Aguascalientes. Así es que, bueno, pues para servirles estamos en comunicación y contacto. Y bueno, pueden consultar también todos documentos, recursos que Perkins les ofrece a través de la página Perkins Latinoamérica. Si ustedes quieren también recibir el cuadernillo, el boletín informativo cada 2 meses, también a través de la encuesta que llenaron podríamos nosotros inscribirnos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por todo. Agradecemos al Instituto de Educación de Aguascalientes por todo su apoyo, por su acogida y bueno, pues estamos en comunicación. Saludos a todos. Chao, gracias a todos. Buen viernes y gracias por prestar atención un viernes.